Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a las personas que están por aquí. Vamos a ir comenzando para no atrasarnos mucho en la charla de hoy. Y bueno, eventualmente que se puedan unir más personas conforme vamos avanzando. La charla de hoy es la segunda parte de las charlas del mes de marzo sobre cáncer cervicuterino. En esta segunda entrega vamos a hablar sobre las nuevas estrategias terapéuticas que se han estado gestando. De hecho, bueno, en los últimos 20 años el manejo del cáncer cervicuterino ha cambiado mucho y bueno, afortunadamente em, han habido avances bastante significativos. Em, bueno, voy a hacer un repaso de la charla anterior, que era un poco más sobre la prevención y el diagnóstico temprano, solo para insistir en la importancia de justamente tratar de evitar este cáncer a toda costa, ¿verdad? Poder prevenirlo, ya sea a través de la vacunación, pero también pues a nivel de detección temprana, ¿verdad? Que eso puede marcar una diferencia abismal en el manejo de este tipo de cáncer que puede ser tan agresivo. Entonces, bueno, como les decía, hoy es la segunda charla, estamos acá, 18 de marzo. Em, el próximo mes estaremos de forma presencial, entonces vamos a tratar de coordinar las charlas de manera presencial porque, bueno, vamos a hacer un evento durante la semana del 6 al 10 de abril, en donde vamos a hacer ya un lanzamiento más oficial del programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer. Entonces, sobre las charlas de abril, vamos a enviar información con anticipación. Pero bueno, hoy vamos entonces a cubrir este espacio de las nuevas estrategias terapéuticas en cáncer cervicuterino. Bueno, habíamos visto que el cáncer cervicuterino tiene una incidencia bastante alta en países pues poco desarrollados, ¿verdad? Toda la parte de África subsahariana, aunque también hay una incidencia bastante alta en algunos países latinoamericanos, en el sudeste asiático y en algunos países de Europa del Este y bueno, en países de Asia como Rusia y por ejemplo Kazajistán, Mongolia, son países que tienen incidencias altas. Lamentablemente ahí es donde se concentra la mayor mortalidad también, que es lo que vemos en la imagen de abajo. Y esto tiene mucho que ver con la menor cobertura que hay de los programas de tamizaje y pues obviamente la menor cobertura en cuanto a vacunación. Afortunadamente en Costa Rica el cáncer de cervix ha venido disminuyendo y esto pues claramente hay que decirlo, tiene que ver con el esfuerzo que ha ocurrido en nuestro país para poder incrementar el alcance del tamizaje, pero también, bueno, de la vacunación, ciertamente. Aunque estos esfuerzos han sido muy valiosos, todavía existen desigualdades en la detección del cáncer de cervix en nuestro país. Sabemos que, por ejemplo, es más probable que el cáncer aparezca de manera más agresiva en cantones menos desarrollados, por ejemplo, en la región Chorotega, cantones, por ejemplo, de la región del Caribe, lo que sería la región Huetar Caribe. Y justamente son las mujeres de estas zonas, ¿verdad? Sobre todo la zona Chorotega y Huetar Caribe, las que son menos propensas a hacerse un seguimiento constante de tamizaje a través de la prueba del Papa Nicolau. Entonces, ciertamente hay que cerrar brechas que son importantes porque, insisto, aunque esta charla es sobre tratamiento, el cáncer de cervix es uno de los más prevenibles del mundo. O sea, es técnicamente un cáncer que no debería de existir o que podríamos tener en nuestras manos la posibilidad de erradicarlo. Vamos a entender brevemente un poco de la biología. Bueno, los signos y síntomas creo que son siempre importantes. Este es un cáncer que en estadios tempranos no da síntomas. Entonces, de nuevo, reforzar la idea de que el tamizaje es muy importante, porque normalmente los síntomas aparecen cuando el cáncer es más avanzado. Y bueno, como vamos a ver, eso nos deja con menos opciones terapéuticas efectivas y tal vez con algunas opciones pues que son más paliativas que curativas.
Por ejemplo, algunos síntomas, ¿verdad? Que se pueden observar y algunos signos son el sangrado durante o después de las relaciones sexuales, el sangrado durante periodos o incluso después de la menopausia, periodos que pueden ser irregulares o que pueden ser muchísimo más agresivos o que tienen muchísimo más sangrados. También suele cursar con descargas o secreciones vaginales que pueden ser de un color que no es natural y que tiende a tener un olor bastante fuerte. Puede haber un dolor también en la espalda baja o como en la parte, en la región de la pelvis, y que además puede incurrir con dolor durante las relaciones sexuales. Entonces, algunos síntomas o signos no son muy específicos, pero nadie conoce el cuerpo, ¿verdad? Mejor que uno mismo, ¿verdad? Que cada persona. Por eso es importante estar atento a estas indicaciones de que puede haber algo eh, sucediendo, ¿verdad? Por ahí. De hecho, bueno, los principales factores de riesgo para cáncer cervical, como vamos a ver y como vimos la charla anterior, pues es la infección por el virus del papiloma humano. Hay muchísimos tipos de virus del papiloma humano, ya lo vamos a repasar en un minuto. Y bueno, entre más parejas sexuales se tenga, pues obviamente hay más riesgo del contagio y pues también se sabe que hay una correlación entre mayor riesgo y pues mayor prevalencia o incidencia de enfermedades de transmisión sexual, embarazo múltiple, fumado, uso de pastillas anticonceptivas, y bueno, en general un sistema inmune debilitado son factores que también se asocian, ¿verdad? Con un inicio em, o como un detonante de la enfermedad en realidad, entendiendo cómo es que funciona la carcinogénesis de este tipo de cáncer, en donde hay un agente viral que es básicamente responsable de más del 99% de todos los tipos de cáncer. Y bueno, por eso es que decía que en realidad deberíamos de ser capaces, y esa es la ambición, ¿verdad? De la OMS y que deberían de tener todos los gobiernos, en teoría deberíamos ser capaces de erradicar este tipo de cáncer. El cáncer de cervix se clasifica dependiendo de su histopatología. La mayoría de los tipos de cánceres son de células escamosas, y pues el resto adenocarcinomas, casi un tercio, y bueno, luego hay un fenotipo ahí un poco híbrido. Em, Se clasifica básicamente según su estadiaje, ¿verdad? Por el grado de infiltración que tiene, ¿verdad? Entonces, un estadio uno está confinado al cérvix. Ahora, el estadio uno se puede subdividir, ¿verdad? Dependiendo de si hay una invasión estromal, o sea, aunque esté confinado en el cérvix y ya ha invadido, ¿verdad? El tejido que está alrededor. Em, y pues obviamente también el tamaño o el diámetro del tumor es importante para poder diagnosticar si es un estadio 1A o 1B. Estos son los estadios más comunes de diagnosticar, afortunadamente, y es donde deberíamos de esperar acumular la mayor cantidad de diagnósticos, porque son los que se pueden resolver de forma más rápida y tal vez, aunque es ciertamente invasivo, ¿verdad? Es tal vez la manera más efectiva, ¿verdad? Con conización o pues con diferentes grados de histerectomía. Ya si tenemos un estadio 2 pues ya vamos a ver un carcinoma que ha invadido, ¿verdad? Más allá del útero. Generalmente, pues la invasión tiende a cursar con pues diseminación hacia la vagina. Y ya ahí es donde se empieza a complicar un poco el manejo, ¿verdad? El manejo se vuelve ya más dependiente de la quimio-radioterapia y ya no tanto de la parte quirúrgica. Em, y bueno, el estadio 3 ya va a tener una invasión más importante, ¿verdad? Normalmente hacia la región, ¿verdad? La región vaginal y bueno, ya más
hacia el útero per se, no solamente el cervix. Y luego tenemos el estadio 4 que se puede dividir en A o B. A cuando se ha hecho una diseminación ya a ciertos órganos pélvicos o de los alrededores, incluyendo, por ejemplo, la vejiga, ¿verdad? Que es lo más común, o el recto. Y el estadio 4B, que es el que no quisiéramos ver, ¿verdad? Nunca, es donde ya hay una diseminación a otros órganos, ¿verdad? Entonces, el estadio importa mucho porque así va a ser el manejo, ¿verdad? Eso que es lo que vamos a ver hoy. Em, entonces, bueno, yo no podría enfatizar más la importancia de que se puedan hacer tamizajes consecutivos, ¿verdad? Periódicos y ojalá pues con una cobertura casi que universal en nuestro país para poder detectar los cánceres idealmente en estadio uno, ¿verdad? Entre uno a y uno b, ¿verdad? Ya más allá de eso, ya un estadio 2 pues es un poco más difícil de tratar. Igual tiene mucho mejor pronóstico, por supuesto, pero bueno, idealmente confinar los diagnósticos al estadio uno, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia de el tamizaje. Ahora, un tema que me parecía importante destacar la charla anterior y que quisiera también mencionar es que este no es un problema de mujeres, ¿verdad? Esto puede parecer como que es un problema de salud pública que no tiene nada que ver con los hombres y creo que pues aquí es donde tenemos que tener una responsabilidad social y en donde tenemos que entender que pues la educación en temas de salud para la población es muy importante, porque este es un problema de dos. Em, y el tema es que existen muchos tipos de papiloma humano, son muchos tipos de virus y no solamente se asocian con cáncer de cervix, también se asocian con, por ejemplo, carcinomas de cabeza y cuello, orofaringe, bueno, conocemos el caso de cervix, pero también básicamente la región anogenital, por ejemplo, ano, vulva, pene y vagina. Y vean ustedes que hay algunos cánceres, de hecho, que son mucho más propensos, ¿verdad? O mucho más incidentes en hombres. Por ejemplo, orofaringe, ¿verdad? Es muchísimas veces más frecuente, hay muchísimos casos, hay un incremento enorme de casos de cabeza y cuello, sobre todo cáncer de cavidad orofaringea, asociados a virus de papiloma humano en hombres. Hay un número muy importante a nivel anogenital en hombres también. Y pues obviamente cáncer de pene. Entonces, este no es un problema solamente de mujeres, lo digo porque he escuchado pues obviamente concepciones bastante desactualizadas, ¿verdad? Que pueden parecer como que este es un problema que incluso a nivel de estrategia de salud pública involucra solo la vacunación de las mujeres y en realidad las guías más recientes también recomiendan la vacunación de los niños. Pero bueno, entonces esto es para que quede claro que, bueno, el cáncer de cervix es un problema enorme, ¿verdad? Pero la vacunación no solamente evitaría los casos de cáncer de cervix, sino que evitaría muchísimos tipos de cáncer que, bueno, se sabe ya, se tiene claro a nivel de cavidad anogenital, por ejemplo, región anogenital y cavidad orofaringea, que son asociados al virus del papiloma humano. Los principales subtipos de virus de papiloma humano son 16 y 18, son los que básicamente se asocian a la mayoría de tipos de cáncer, pero bueno, hay otros tipos más, entonces es importante conocerlos y es importante conocer eh, cuáles de estos tipos están cubiertos por por las diferentes vacunas, ¿verdad? La primera fue Cervarix, que era bivalente, cubría contra el virus del papiloma humano 16 y 18. Más adelante empezaron a añadirse dos subtipos que son también bastante comunes, 6 y 11, con la vacuna cuadrivalente, tetravalente del Gardasil, y luego Gardasil 9, que ya cubría muchos más subtipos. Em, Creo que
En Costa Rica se han hecho esfuerzos importantes en temas de vacunación, pero necesitamos asegurar una cobertura mayor en nuestros niños y niñas. ¿Qué es lo que las guías recomiendan, verdad? De 9 a 14 años más o menos deberíamos de asegurarnos de tener al menos una dosis, que es lo que ya demuestra el estudio recientemente publicado entre Estados Unidos y Costa Rica, que es básicamente una dosis es suficiente. Voy a tratar de resumir esto un poquito para ir entrando en el tema del tratamiento. Pero bueno, sabemos que la infección por el virus del papiloma humano empieza a tener un pico de prevalencia. Bueno, se vuelve mucho más incidente, pero empieza a ser mucho más prevalente a partir de los 20 años. Y bueno, esto se asocia con, obviamente, actividad sexual. Y de ahí pues tarda un buen tiempo, ¿verdad? En años para que aparezcan lesiones precancerígenas. Y curiosamente, en la carcinogénesis del cáncer de cervix existen procesos de aclaramiento, ¿verdad? Y de regresiones. Eso es un fenómeno interesante que probablemente ocurre también en otros tipos de cáncer, pero no es tal vez tan visible o tan estudiado como en el cáncer de cervix. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se sabe que el epitelio que es infectado por el virus del papiloma humano puede sufrir un aclaramiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el sistema inmune es capaz de detectar estas células y eliminarlas, ¿verdad? Y esto ocurre constantemente. Incluso cuando estas células que son infectadas hacen progresión a lesiones precancerígenas, em, que es lo que se conoce como neoplasia intraepitelial cervical, estas lesiones pueden sufrir regresión, o sea, básicamente pueden volver a un estado no, digamos, transformado o malignizado. Esto en parte por el sistema inmune, pero también por la historia natural de la infección viral. Son pocos los cánceres, afortunadamente, bueno, las lesiones que terminan siendo invasivas y que terminan siendo realmente cancerígenas. Entonces, de ahí la importancia que podamos hacer tamizajes, porque justamente el tamizaje con citología y el tamizaje por prueba molecular del virus del papiloma humano detectan, ¿verdad? Este específico estadio de la carcinogénesis, o sea, el estadio más temprano. Más recientemente se está recomendando pasar de citología a prueba molecular. Hay otros estudios que ya no recomiendan la combinación de citología y prueba molecular. Más recientemente hay otros estudios que sugieren que si se hace solo prueba molecular, se pueden perder algunos subtipos. Entonces, bueno, las guías todavía no están claras. Lo que parece es que tal vez en el futuro vayamos a tener solamente prueba molecular en lugar de la citología, pero bueno, en este sentido, de momento, cualquiera de las pruebas que se hagan es mejor que no hacerlo. Y entonces es importante pues que obviamente podamos asegurarnos de que haya una citología periódica en mujeres, y pues que obviamente podamos asegurar una cobertura a todas las mujeres del país en la edad de tamizaje recomendado. Justamente estudios publicados hace ya unos años bastante sólidos en la revista Lancet Oncology demuestran que el riesgo, ¿verdad?, de padecer o de sufrir cáncer de cervix es muy alto en mujeres que no tienen ningún tipo de tamizaje y vean cómo cae el riesgo, ¿verdad?, al momento de, pues, asegurar, ¿verdad?, que estas mujeres tengan algún tipo de screening, ¿verdad?, y que tengan, pues, adherencia a ese programa de screening o de tamizaje. Incluso, ¿verdad? Cuando hay perfecta adherencia, el riesgo cae impresionantemente. Entonces, básicamente, y bueno, esto es lo que nos demuestra este gráfico también. Básicamente, vean cómo baja el riesgo, que son estas líneas azules, sin ningún tipo de tamizaje a
una adherencia perfecta a los programas de tamizaje. El riesgo baja básicamente en, si no es cientos de veces, por lo menos es una muy buena proporción. Y bueno, esto es para enfatizar lo mismo que hemos venido hablando, ¿verdad? La detección temprana y la vacunación son clave. Y bueno, todavía hay tareas, ¿verdad? Pendientes en tema de la cobertura del tamizaje y también de la vacunación. Esta es una publicación en una de las revistas de Lancet también recientemente, 2025, en donde podemos ver a Costa Rica por acá. Está bien posicionado, sin embargo, todavía no estamos en la meta del 90% de cobertura, ¿verdad? Esto al menos eran datos del 2023. La OMS recomienda al menos cobertura del 90%, ¿verdad? En la vacunación, es decir, que el 90% de las niñas e idealmente niños en edades entre 9 y 14 años puedan tener ya una dosis al menos, 90% de estos niños. Esa es la meta. Costa Rica andará por entre los 77 y 85%. Entonces, no estamos mal, pero hay tareas todavía por hacer. Y bueno, obviamente debería ser el 100%. Y bueno, lo que se discutía era si una dosis, dos dosis o incluso hay programas que incluyen tres dosis. Y bueno, este es un artículo que salió recientemente, el año pasado, en el New England Journal of Medicine, en donde investigadores de Costa Rica y de Estados Unidos publican este ensayo en donde demuestran que una sola dosis es básicamente, bueno, se denomina el endpoint no inferior a dos dosis, ¿verdad? Entonces yo lo que diría es que es equivalente. Entonces una sola dosis es suficiente. Y de hecho hay un estudio, y yo creo que ya pues han salido más estudios, este no es tan reciente, pero hay un estudio que demuestra que en mujeres, en donde ya se sabe que hay una positividad para el virus del papiloma humano, eso no quiere decir que tengan cáncer, pero si se les hace prueba molecular, pues se les puede detectar el virus. En estas mujeres, la vacunación también tiene un efecto, ¿verdad? Básicamente, em, luego de un tiempo, ¿verdad? Donde les hacen seguimiento, se puede observar que estas mujeres tienen un menor número de lesiones, ¿verdad? Y tienen, pues básicamente, em, incluso algunas ya dejan de ser positivas. Entonces me parece importante porque las nuevas guías también recomiendan en mujeres que no fueron vacunadas de niñas, pues que puedan ser vacunadas idealmente entre los 25 y los 30 años, ¿verdad? Y otra de las modalidades que se están tratando de implementar es para evitar, pues obviamente, la incomodidad de la prueba de la citología, se está tratando de implementar el autotesting, ¿verdad? Como pues, ustedes recordarán ¿verdad? La prueba del COVID, algunos les habrán hecho un hisopado nasal, ¿verdad? Eh, pues algo similar se está tratando de implementar, pero con pues un hisopado distinto, ¿verdad? Obviamente para el cervix. Y esto, bueno, la idea es que pueda ayudar a que tenga mayor cobertura, a que sea una prueba más cómoda, a que no sea pues dolorosa o que no incurra en las implicaciones que tiene, ¿verdad? Obviamente, esto yo pues lo digo sin haber nunca recibido, ¿verdad? Una prueba de estas, pero me he dado la tarea de obviamente entender y consultar a las mujeres que han estado en programas bueno, que se básicamente han recibido estas citologías por años, ¿verdad? Y bueno, las experiencias son muy mixtas y normalmente siempre hay una experiencia bastante negativa. Entonces la idea es que el autotesting permita que las mujeres desde su casa puedan pues autotestearse, ¿verdad? O autorrevisarse, que es básicamente introducir el aplicador, ¿verdad? Y poder tomar una muestra del cervix, de las células del cervix y pues enviarlo por correo. Al menos así es como se está haciendo ahora en UK. Este es el resultado de un ensayo que se hizo, que se publicó en el British Journal of Cancer, en donde básicamente demuestran que la validez de esta prueba
tomada por las propias mujeres es básicamente la misma que la sensibilidad básicamente la misma que si la toma un médico mediante citología. Entonces, por favor no vayan a gritarle a nadie en la caja que quieren esta prueba porque probablemente esto no va a estar disponible en Costa Rica. em, pero pues es hacia donde vamos y esperemos que en algún momento esta pueda ser al menos no un sustituto, pero una manera de mejorar la cobertura. Creo que en Costa Rica tenemos un problema de paternalismo médico, diría yo, ¿verdad? O gremial. Y por ejemplo, existen ahí intereses pues gremiales, económicos, y este tipo de pruebas no son tan bien recibidas, ¿verdad? Como que no se confía en el público. Por ejemplo, en países europeos y aquí en UK, estos kits se mandan por correo, ¿verdad? A las personas, como que Correos de Costa Rica le lleve un kit y se lo ponga usted ahí en su sobre, en su, en su buzón, ¿verdad? Y pues la persona se toma la muestrita y lo vuelve a enviar al laboratorio, ¿verdad? Así fue con las pruebas del COVID, ¿verdad? Que yo vine a Inglaterra, de hecho, pues en el momento en donde estaba todavía el COVID en el apogeo y el NHS, que es como la caja, le enviaba a uno un kitcito, ¿verdad? Y uno se hacía la misma prueba ahí inmediatamente en la casa y ya tenía el resultado. Lo mismo están haciendo para pruebas de cáncer de colon y bueno, el autotesting es algo que se está probando para cáncer de cervix, ¿verdad? Entonces, hacia ahí es a donde se están moviendo las cosas y bueno, ojalá que se mueva por ahí porque yo creo que esto es importante. Ahora sí, vamos entrando entonces en la segunda parte de la charla a las estrategias terapéuticas. Em, no es sencillo hablar de las estrategias terapéuticas porque, bueno, depende mucho de cuál es el estadio, ¿verdad? Cuando hay una lesión preneoplásica, ¿verdad? Y creo que hay una preguntita, la vamos a responder ahora hacia el final. Em, sí, cuando hay lesiones preneoplásicas, normalmente se hace el proceso de conización. Que bueno, es un procedimiento quirúrgico que claramente es invasivo, pero es normalmente bastante efectivo y no suele asociarse con mayor complicación. Ahora, cuando se trata ya de un cáncer y cuando se trata de un cáncer, digamos, que normalmente suele ser invasivo, se puede clasificar en como en tres categorías, ¿verdad? Un cáncer temprano, ¿verdad? En donde están los estadios 1A1, 1A2, 1B2 y 2A. Em, Estos estadios normalmente se tratan por procedimientos quirúrgicos. Entonces, normalmente uno quisiera atrapar la enfermedad o capturar, diagnosticar la enfermedad en estos estadios tempranos, o sea, estos cuadritos naranja. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pueden aplicar procedimientos que terminan siendo, ¿verdad? O que pues tienen más probabilidad de ser curativos, ¿verdad? Y bueno, esto se analiza dependiendo de, pues, del grado de invasión, la profundidad de la invasión, el tamaño del tumor. Normalmente, por ejemplo, en los estadios más tempranos se prefiere una histerectomía sencilla, ¿verdad? Simple o pues una conización si hay márgenes negativos. En algunos casos es importante que se haga una disección, ¿verdad? De los nódulos linfáticos que puedan estar involucrados o una traquelectomía, ¿verdad? Que es básicamente la disección de una región del cérvix pero que es compatible con la fertilidad, ¿verdad? Es una estrategia que básicamente procura no afectar el útero, ¿verdad? De manera que se pueda conservar la fertilidad en la mayor eh, capacidad posible. Y bueno, ya en los estadios 1A2 y 1B2, 2A, ya ahí pues sí tiende a ser un procedimiento quirúrgico bastante más agresivo, ¿verdad? Puede ser una histerectomía simple o una histerectomía radical o una traquelectomía. Y bueno, obviamente pues estos ya son procesos más serios, pero tienden a ser de nuevo, tienden a tener más posibilidad de ser curativos. Ahora,
Si nos vamos hacia la enfermedad local avanzada, o sea, es una enfermedad que no se ha diseminado tal vez a diferentes órganos distales, digamos, que no sean de la región pélvica, ahí vamos a tener estadios 1B2, 2B y 3B, bueno, A y B en realidad. Ya ahí no se va a preferir un manejo quirúrgico, ¿verdad? O sea, en el momento en el que hay un estadio 1B2, 2B o 3B, tal vez podamos irnos rapidito a esta imagen. Em, entonces, decíamos 1B3, 2, donde vemos que ya hay una invasión, sobre todo casi siempre tiende a ser como en la parte de la cavidad vaginal, y en 3 ya normalmente es una invasión bastante eh, exhaustiva de la vagina y también de la pared del útero. Entonces, en esos casos, lo que se prefiere es CRT, aquí significa quimio-radioterapia. En algunos casos se recomienda quimioterapia neoadyuvante, es decir, antes de la cirugía. Si es que se aplica cirugía, se da un ciclo de quimioterapia, pero lo usual en estos estadios que son ya más avanzados es dar quimio-radioterapia. Y ya en estadios más avanzados como 4A, en donde hay diseminación a otros órganos pélvicos, normalmente, por ejemplo, vejiga, cavidad o región anal, etcétera, se prefiere quimiorradioterapia y hay un procedimiento quirúrgico muy agresivo que se llama exenteración pélvica, que es terrible, eh, pero bueno, tiende a ser una opción. Y ya el estadio 4B, que es cuando hay enfermedad metastásica diseminado en diferentes órganos, entonces ya ahí no hay nada más que quimio-radioterapia con otras terapias dirigidas, que es en las que me voy a enfocar un poco hoy, eh, porque bueno, si no, no sería como nuevos enfoques terapéuticos, ¿verdad? Si no sería pues un poco más de lo mismo, ¿verdad? Lo que ya conocemos de cirugía y quimio, radioterapia convencional, ¿verdad? Eh, de quimio, radioterapia no voy a hablar mucho, pero sí voy a hablar más de las terapias biológicas. Esto justamente, este gráfico de aquí demuestra el avance que hemos tenido en la supervivencia. Esta supervivencia que está aquí es en meses. Entonces, obviamente, entre más alta sea la barra, mejor, ¿verdad? Porque lo que queremos es que haya, pues, mejor supervivencia. Entonces, vamos a ir explicando uno a uno. Normalmente, ¿verdad? La primera línea del estadio más avanzado del cáncer de cervix era solo quimioterapia, ¿verdad? Y bueno, ahí empezaron estudios a hacer quimioterapia con radioterapia o radioterapia sin quimio. Y bueno, al final quimioradioterapia es lo que se empezaba a hacer, ¿verdad? Desde los noventas, principios del 2000. La supervivencia general no era muy buena, ¿verdad? Era básicamente tal vez un año, pero esto aumentó cuando se incluyó bevacizumab, ¿verdad? Vean que pues la supervivencia ya general ya aumentó tal vez a año y medio. El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal que se une a una molécula que se llama VEGF-A, que por sus siglas en inglés significa el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces lo que pasa es que los tumores y las células que están alrededor del tumor, que no son tumorales, pero que el tumor empieza a convencer que trabajen, ¿verdad?, a su favor, empiezan a secretar, a producir ese factor, ¿verdad? Ese factor que se llama VEGF-A, el factor de crecimiento endotelial vascular. Ese factor se va a unir al receptor, ¿verdad? Que se llama igual, lo único es que se agrega una R por receptor. Y ese es un receptor que está en las arteriolas, ¿verdad? Como dicen coloquialmente, en los vasitos capilares, ¿verdad? Están en las arteriolas y en las arterias. Em,
bueno, a través de las células endoteliales, ¿verdad? Que son las células endoteliales, pues las que forman ese revestimiento o los que componen estos capilares y estas arteriolas. Entonces ese factor va a promover que se dé el fenómeno conocido como angiogénesis, o sea, la producción de nuevos vasos sanguíneos, que es lo que al tumor le sirve para poder alimentarse, o sea, para que le lleguen nutrientes, que llegue oxígeno, que llegue azúcar y que llegue todos los nutrientes que el tumor necesita. Entonces ese anticuerpo lo que hace es que bloquea a ese factor. Entonces bloqueando ese factor, el tumor ya no puede alimentarse de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y eso tiene un efecto, ¿verdad? Bastante bueno porque termina por, pues, disminuir el tamaño del tumor y de matar ciertas células tumorales. Entonces, la adición de bevacizumab fue una muy buena idea. Y esto, bueno, ya hay ensayos clínicos, ¿verdad? Y esto ya se utiliza, ¿verdad? A hoy. Ahora, uno de los avances más importantes fue haber agregado inmunoterapia, que bueno, ya también está disponible en Costa Rica. Vean cómo subió la barra, ¿verdad? Esta barra básicamente em, dice que ahora los pacientes, en lugar de vivir un año, ahora viven 2 años, ¿verdad? Que era básicamente lo que le tocaba a la mayoría de mujeres en el 2000. Ahora estamos hablando de una supervivencia de más o menos 2 años, ¿verdad? Supervivencia general. Y lo que se está haciendo la comparación aquí es quimioterapia más bevacizumab más pembrolizumab. Entonces, pembrolizumab es otro anticuerpo, pero este ya tiene que ver más con el sistema inmune y por eso se llama inmunoterapia. Entonces, vamos a hacer un repaso como de cómo funciona el sistema inmune. Esta célula que está aquí se llama una célula T, T activada. Las células T o CTL son células, se conocen como linfocitos T también. Son células que atacan a las células cancerígenas. ¿Cómo las atacan? Bueno, tienen receptores que pueden reconocer a las células tumorales. Entonces, una vez que se da ese reconocimiento, ¿verdad? La célula T ataca a la célula tumoral, la mata. Ahora, las células tumorales logran evadir ese ataque produciendo un receptor que se llama PDL1. ¿Por qué? Porque PDL1 se va a unir a PD1 que está en las células T, en ese linfocito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque la célula T reconoce a la célula tumoral está activando un mecanismo que impide que la célula T la ataque, ¿verdad? Es ¿verdad? Como decirle, no, 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 somos amigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es usar un anticuerpo como bevacizumab, que bloqueaba aquel factor endotelial vascular, ¿verdad? Pero este más bien entonces nos bloquea a PD1. Entonces ya la célula T no puede ser engañada. En el momento en el que descubra una célula tumoral, la ataca. Entonces, la adición de pembrolizumab en cáncer de cervix fue muy importante porque básicamente alargó la supervivencia general al doble, ¿verdad? En comparación con solo quimioterapia. Y ahora tenemos un hito todavía más importante que fue otro agente de inmunoterapia que se llama, y perdonen los nombres que son tan raros, atezolizumab. Este atezolizumab básicamente lo que hace es unirse a el receptor en la célula cancerígena. Entonces, pembrolizumab se une al receptor de la célula inmune y este otro, atezolizumab, se une al receptor en la célula cancerígena, que también puede ser en una célula del estroma, pero bueno, normalmente célula cancerígena. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, estos dos anticuerpos efectivamente lo que hacen es que bloquean la señal que apaga a las células T. Entonces ahora esos linfocitos en el momento en el que detecten a una célula tumoral la pueden matar. Eso para primera línea. Ahora, cuando el cáncer vuelve a aparecer, ¿verdad? O cuando es metastásico, hay otras terapias que se han desarrollado
que también son inmunoterapias, como Semiplimab. Semiplimab también se une a estos receptores PDL1. Entonces, esto es una nueva generación que sirve en los casos en donde hay recurrencias o que hay un estadio ya muy avanzado. Y lo otro que se usa, que es una innovación como segunda línea, es el Tisotumab. Resulta que esto es otro anticuerpo que se une a una proteína que está especialmente en las células cancerígenas, ¿verdad? El cáncer de cervix, que se llama factor tisular, no solo está ahí, pero bueno, principalmente hay una alta expresión. Y entonces este anticuerpo funciona como un caballo de Troya, ¿verdad? Esto es lo que se conoce en inglés como ADC, de Antibody Drug Conjugates, o conjugados anticuerpo droga o anticuerpo fármaco. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si ustedes recuerdan la historia del caballo de Troya, ¿verdad? Básicamente lo que aparentaba ser un caballo muy bonito, ¿verdad? Muy grande, y tenía básicamente una sorpresa en el interior, ¿verdad? Y si no conocen la historia, vayan y la buscan. Pues básicamente este anticuerpo funciona igual, ¿verdad? Es como un caballo de Troya para las células cancerígenas porque contiene una quimioterapia unida al anticuerpo. Entonces, cuando las células cancerígenas absorben o internalizan ese anticuerpo, se va a liberar la quimioterapia exclusivamente dentro de la célula tumoral. Por eso es que es tan importante esta terapia, porque no es quimioterapia para todas las células del cuerpo, ¿verdad? No ataca también a las sanas, sino que tiene una preferencia por las células cancerígenas, ¿verdad? Porque se une específicamente a ese receptor. Y eso hace que una vez que se internalice, entonces sean las células cancerígenas las que sufran las consecuencias de esa quimioterapia, que en este caso es un inhibidor de microtúbulos, ¿verdad? Por si tenemos pues compañía de algunos profesionales. Y bueno, más recientemente, algo que se ha empezado a implementar es una terapia conocida como trastuzumab deruxtecan, que se está ensayando para, esto no se ha probado, pero se está ensayando para cánceres en donde hay amplificaciones o en donde hay alta expresión del receptor HER2, que ustedes tal vez lo habrán escuchado por ahí en cáncer de mama, ¿verdad? Muy común en cáncer de mama. Pero resulta que también en cáncer de cervix hay una alta expresión, o puede haber una alta expresión de HER2. De hecho, las mujeres que tienen una alta expresión de HER2 en el cáncer de cervix tienen un gran beneficio. Y básicamente trastuzumab deruxtecan es otro caballo de Troya, distinto, ¿verdad? En este caso lo que hace es que se une a los receptores HER2, estos se internalizan y pues ya una vez que el caballo está dentro, ¿verdad? De la célula, libera su verdadera identidad, su verdadero contenido, que en este caso eh, es una quimioterapia que inhibe la topoisomerasa 1 y bueno, eso básicamente causa daño en el ADN y mata a las células cancerígenas. Entonces, más o menos eso es lo que se ha desarrollado en cuanto a nuevas terapias, ¿verdad? Estas son terapias que se están ensayando para muchos tipos de cáncer, entonces no son nuevas como tal, pero son nuevos enfoques que se están tratando para cáncer de cervix ya más avanzado, ¿verdad? Que no puede ser tratado con cirugía o con quimio radioterapia tradicional. Entonces, bueno, esperemos que primero que nada podamos hacer un cambio de mentalidad en donde tratemos de a toda costa prevenir el cáncer de cervix a través de la vacunación y a través del screening, ¿verdad? Y el tamizaje. Y si no, pues ojalá poder desarrollar entonces mejores estrategias de radioterapia, que bueno, por ejemplo, ahora ya se hacen combinaciones de braquiterapia con terapia dirigida, digamos, de external beam. em, y que bueno, podamos también desarrollar mejores quimioterapéuticos, porque la quimiorradioterapia que se usa para cáncer de cervix es cisplatino usualmente, o sea, son quimioterapias muy tradicionales, ¿verdad? Y que para los estadios más avanzados, pues estas terapias puedan ser aprobadas y pues que nuevas terapias puedan ser desarrolladas con mejor, incluso mejor pronóstico.
Y bueno, eso es lo que teníamos para hoy. Quisieras, si hay preguntas, que pues tengan toda la confianza de escribir su pregunta o su comentario y podemos usar estos últimos minutos para discutir, para conversar. Hay una pregunta por acá. Las mujeres que no fueron vacunadas de niñas pueden aplicarse la vacuna entre 25 a 30 años. ¿Qué pasa en casos de mujeres mayores a 50 años positivas a VPH? También se recomienda. Pues no se recomienda y no hay estudios, ¿verdad? Probablemente podría ayudar un poco. En general, eh, no hay ningún estudio que diga o que recomiende, digamos, que mujeres mayores de 50 años se recomiende la vacuna. En esos casos, si ya es positiva para VPH, lo importante es pues el seguimiento, ¿verdad? Bastante periódico para poder detectar en el caso de que aparezca, ¿verdad? Porque no es que ya hay garantía de que va a aparecer, pero en el caso de que aparezca una lesión, que sea diagnosticada pues en el estadio más temprano posible, ¿verdad? Eso es lo que se quiere, lo que se quisiera. Igual es una buena pregunta y voy a ver si hay algún estudio, pero de momento no he visto ninguno. Voy a esperar a ver si hay alguna otra pregunta por acá en el chat. Vamos a ver. Bueno, creo que no hay más preguntas. Em, Estoy buscando a propósito de esto y sí, no, realmente no hay una recomendación para mujeres más allá de los 50 años. Em, Hay algunas prácticas que recomiendan que se puede hacer hasta los 45, em, pero sí, si ya hay positividad, tal vez lo más importante es apostar por el tamizaje. Bueno, entonces con esto nos despedimos. Vamos a enviar información relevante sobre las charlas de abril que serán en persona en el Centro Oncológico Costarricense. Entonces desde ya están más que invitados y invitadas a participar. A ver si en el chat, gracias por la información. Sí, muchísimas gracias entonces. Creo que ya no hay más preguntas ni comentarios. Nos veríamos entonces hasta en abril. Que pasen buenas noches.